¿Qué tal, Eduardo? Así que hoy estamos en Mercedes. Sí, un lugar que es conocido por su famoso salame de quinta y por la calidad de sus duraznos, pero hoy no estamos para eso. Hoy estamos analizando una empresa que tiene más de 30 años en de experiencia en la multiplicación in vitro de especies vegetales. Ahora la pregunta es ¿para qué? Y bueno, esta gente se dedica a mejorar y sanear las especies, con lo cual están obteniendo mejores rindes y por supuesto mayor competitividad. Y el Sí, que nos tiene recibe, página web una cantidad de palabras difíciles como meristemas, que yo la verdad que no sé qué son, y bueno, probablemente... vas a tener la oportunidad de preguntárselo ahora a Joaquín. Joaquín Parra es precisamente el socio gerente de Vitrón. Joaquín, gracias por tu hospitalidad y por recibirnos. Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto, ¿Qué buen día. tal? ¿Qué tal, Luis? A ver, ¿por qué no nos contás la historia de Vitrón? Porque ustedes no son una startup que nació hace unos meses, ustedes tienen 30 años en la espalda. Claro, Vitrón con ese nombre nace sí en 2019, pero los antecedentes iniciales es por parte de mis padres, de Manuel Parra y Marta Riola, ambos ingenieros agrónomos, que en el año 89 inician con un vivero para, primero, producción de raíces de espárragos. Desarrollaron mucho lo que es el espárrago blanco acá en Argentina. Y a partir de eso, los empaques del espárrago y viendo que quedaba mucho tiempo disponible esos empaques, vieron con qué cultivo alternativo se podía encadenar y ahí es que llegan al arándano y empiezan haciendo diferentes ensayos. Tanto con el espárrago como con el arándano empezaron a tener problemas sanitarios de origen de la semilla, ¿no? O sea, sea la araña, como se llamaba el espárrago, o por plantas hechas por estacas enraizadas en arándano en ese momento. ¿Y entonces? A partir de ahí, de esos problemas, en el 92 deciden abrir un laboratorio de cultivo in vitro de especies vegetales. ¿Para qué lo hacen? Porque las técnicas de cultivo in vitro permiten sanear, limpiar las plantas de patógenos que tengan, pueden ser virus, bacterias, que afectan el desarrollo de la planta y, por supuesto, el rendimiento que tienen estas plantas. O sea, el potencial productivo, cuando una planta está enferma, está disminuido. Y la única forma de sanearlo es a partir, como nombró recién Luis, de cultivo de meristemas, y estos mismos se cultivan de manera in vitro. Quiere decir que así nace Vitrón, con Y ese así nace, propósito. en ese momento, Quinex se llamaba, que terminó siendo el principal vivero productor de plantas de arándano acá en Argentina, llegando, fíjate, empieza en el 92. Al 99 se producen unas 100.000 plantas anuales y del 99 al 2004 se pasa de 100.000 a 6 millones de plantas anuales. Quiere decir que estamos frente a al culpable o al responsable de una de las exportaciones de algunas zonas de las regiones productivas de arándanos, que hoy son un producto de consumo y de exportación de la Argentina. Felicitaciones por eso. Muchas gracias. ¿Y Ahí, ¿Cuáles son las... a quién le venden eso? ¿Qué son? ¿Qué brotes de arándanos? ¿Qué viene a ser el producto que ustedes venden? el producto de Central es una planta, con la diferencia de que, así como cualquier vivero que conocemos que multiplica de manera tradicional, siempre en lo que es cultivos intensivos, no se multiplica por semilla botánica, sino por reproducción agámica, o sea, por algún pedazo de planta, sea una Un yema, brote. una estaca, puede ser, hay casos en los que se dan con hojas. Lo normal es una estaca enraizada o el injerto de yema en un portainjerto, que tal vez el portainjerto puede ser de semilla o también otra estaca enraizada. Poniendo la lupa sobre Vitrón ahora, contanos Sí. cuáles son las líneas de trabajo de Vitrón. Hoy en Vitrón, como en sus inicios Quinex, lo principal es el saneamiento de estas plantas, o sea, tener plantas con una sanidad controlada y multiplicarlas. Nosotros podemos partir de una sola planta y en el transcurso del año hacer cientos, miles, o como el ejemplo que di antes, se producían 6 millones de plantas y el capital que uno tiene vegetal
es un lote de plantas madres, que es un lote que se cultiva en invernadero, en macetas, para aislarlo de enfermedades que pueden provenir de insectos, de suelo, de bacterias, de hongos que estén en el sustrato. Entonces se trabaja con sustrato estéril, con riego Como de agua. una guardería de plantitas. Una guardería donde está el material selecto y a partir de una sola planta que uno lo establece, esa es la capacidad que tiene el cultivo in vitro. Mensualmente, al crecer dentro de un frasco, por eso es in vitro y con un medio de cultivo, todos los meses en las diferentes especies se divide en pequeños esquejes o en hijuelos que te da, con una tasa promedio más allá de la especie de al menos de 3 o 4 mensual. Entonces vos tenés en el laboratorio 1000 plantas y al mes que viene son 4000. Al otro 16.000. Y ese es el potencial que tiene también el cultivo in vitro. Después me vas a contar más sobre el speed breeding, pero ahora seguí con el tema de multiplicación y saneamiento. ¿Qué es lo que te permite sacar eso de qué estándares estamos hablando? ¿De qué volúmenes estamos hablando? De acuerdo a cada especie, me imagino. Es en cada especie, por ahí para que se entienda más fácil, vamos a dar hoy el ejemplo de la batata, que INTA San Pedro, por ahí son relaciones que se van dando también, ¿no? Ellos han hecho ensayos en batata, producciones con las plantas producidas de forma tradicional, que utilizan la misma batata con sus brotes, o utilizan la batata como semilla, o el brote de la batata, ese esqueje lo extraen y lo plantan, y generan plantas de esa forma, ¿no? Los productores. Eso es lo tradicional. Y tiene un rendimiento promedio de 15 a 16.000 kilos por hectárea. Ahora en batata, con los sucesivos años, llegó un complejo de virus, por traslado, por lo que sea, siempre los virus se trasladan principalmente a través de movimientos de herramientas o material de producción que hace el hombre, y hay un complejo de virus que lo está afectando. Se saneó esa planta, o sea, se hizo cultivo de meristemas, que es un tejido que está dentro de la yema de la planta y te permite regenerar una planta entera nueva, a partir de un tejido que lo sacás con una lupa y mide unos 0,3 milímetros más o menos. Ese meristema no está generalmente contaminado o enfermo por los patógenos, en este caso virus, porque no tiene una conexión directa con los vasos de conducción de la planta, o sea, con las venas de la planta, para que se entienda, que es el xilema y floema. Entonces, al no estar conectado directamente, estos virus que se transmiten por la savia, vamos a utilizar palabras más comunes en el mundo, Sí. no estar en contacto con ese meristema es que no lo enfermó. Y uno extrae ese meristema y lo cultiva y regenera una planta nueva que está sana, pero es una sola. Y ahí es donde yo te decía que el cultivo in vitro también tiene ese potencial que, como el ciclo es corto, de unos 30 días que creció una plantita que tenía 1 centímetro a tener 5 o 6 y lo dividiste de vuelta en pequeños esquejes y lo haces sucesivamente hasta lograr cantidad de plantas. Bueno, en batata significa pasar de un rendimiento de 15.000 toneladas por hectárea a unas 30.000 y en algunos casos hasta 70.000 ha llegado en algunas variedades. Decime una cosa, y esas plantas que ustedes están produciendo, después ¿a quién se las venden? O sea, para que después vos me decís por hectárea, ustedes no trabajan con hectáreas, trabajan in vitro. Entonces alguien está trabajando por hectárea y ¿qué le venden a este productor que tiene hectáreas? Nuestros clientes son o productores o otros viveros. Otros viveros que no tienen la etapa de laboratorio, ¿no? Entonces, la planta en cultivo in vitro, nosotros siempre decimos, como un bebé en una incubadora, no lo podés sacar y largarlo a la calle de una, lleva un proceso de aclimatación esa planta. Entonces, de ese frasco que crecía, después se empieza a aclimatar en una bandeja con tapa, en lugar de un medio de cultivo que se gelificó con agar, que es como el medio de cultivo en cultivo in vitro, que hoy conocemos la hidroponía. Es un agua con los nutrientes que necesita la planta, es algo similar, pero se le agrega un componente que gelifica ese medio y crece en una cámara de cultivo, es una cámara con 24 grados de temperatura y 16 horas de luz. ¿Y cómo llegás a lo de Perdón, pero el speed breeding, porque tengo miedo de que no me llegues a contar qué es eso, porque me quedé con la duda. No, ¿para qué están hablando de speed breeding como segunda línea de trabajo? Ahí te cierro esto de la aclimatación. Esa planta se aclimató y una vez que es una planta que acostumbrada a vivir en un ambiente normal, o sea, exterior, no in vitro,
es que ahí lo podemos ofrecer a productores o otros viveros para que hagan crecer, requieren esa planta y lo ofrezcan a sus clientes. El speed breeding es una de las técnicas que utilizamos en nuestro área ya de investigación y desarrollo, pero más abocado a la asistencia a planes de mejoramiento genético. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo en trigo que estamos iniciando ahora para una empresa, una semillera, que nació en Argentina, que es una de las principales multinacionales en el mundo, en trigo, en soja, en maíz y girasol. Y ellos nos están pidiendo hacer una planta doble haploide, se le llama, que es duplicar el número de cromosomas por célula. Eso permite obtener una genética nueva, diferente, para evaluar. Perdón, explica mejor qué es lo que está. ¿Doble qué? No sé. ¿Y eso qué significa en términos visuales? En términos visuales a nivel celular, es una célula de un tamaño mayor, porque, por ejemplo, si originalmente tenía 20 cromosomas, ahora va a tener 40. O sea, son copias, y en lugar de dividirse en dos células nuevas, en la naturaleza pasa que a veces no se divide, por ejemplo, la frutilla es un hexaploide, y te queda una célula más grande, y al tener, por ejemplo, no sé, en la frutilla, un fruto o un grano que esté formado por 1000 células de un tamaño más chiquito o 1000 células de un tamaño más grande, por supuesto va a ser más pesado, va a tener un rendimiento, la tiene una célula de tamaño más grande. Ajá. Pero en cuanto al acortamiento en los plazos, estas células son homogéneas, son homocigotas, se le llama. Entonces, cuando la planta, si vamos al trigo, se autofecunda y tiene descendencia, tiene 10 semillas que son prácticamente casi iguales entre una y otra. Y no cuando uno hace un cruzamiento entre el cruzamiento tradicional, entre dos plantas diferentes, que una aporta la parte masculina y la otra femenina, eso da descendencia y te da 10 semillas que son totalmente diferentes una a la otra, y tenés que volver a seleccionar cuál es la planta que vos deseabas. Al otro año, al otro ciclo, volver a seleccionar esa semilla, y así durante unos 5 o 6 años para lograr una semilla homogénea. Cuando el doble haploide es inmediatamente homogéneo una vez que lo obtenés. O sea, 6 años contra 1. Acortás los plazos totalmente. Las dos después luego van a evaluación agronómica para ver cómo se comporta, ¿no? Seguro. ¿Y qué resultados y en qué especies las han obtenido esa velocidad? Mirá, nosotros, como te decíamos, antes era Quinex, que trabajaron mis padres hasta el 2010. Con mi hermano reiniciamos con el nombre de Vitrón hace 5 años, y en octubre del año pasado nos hemos asociado al Grupo Moreto de La Plata, donde junto a esa asociación hemos incorporado a Patricio Esteves, que es un científico argentino que vivía en Canadá, lo hemos repatriado, uno de los especialistas en cultivo in vitro a nivel mundial, creemos que está entre los 10 más importantes, y es ahí donde, como decía, una de las multinacionales que maneja el 40% del mercado mundial de soja, nos ha seleccionado a Patricio y a nosotros para llevar adelante este desarrollo de plantas doble haploide en soja, que es algo que no existe en el mundo. En soja. En soja. En trigo ya lo habíamos hecho, en trigo, en cebada, en arroz. Es algo que ya se había logrado, pero en soja no. Y bueno, ellos tienen, en trigo, para que tengas una idea, tienen un proveedor en Francia, uno en Estados Unidos, y nos suman a nosotros ahora. Eso es todo lo que hay en el mundo. O sea, no hay muchas empresas que logren esto. Ahora, lo que preguntó Luis hace un instante, y te pediría ahora que lo focalicemos. ¿Cuál es el mercado de ustedes? Luis les preguntaba, ¿a quién le vendés tu producto? Ahora ya me agregaste otro cliente, que es una gigantesca semillera. Contanos en qué mercado actuás, tu competencia, tus clientes. Claro, ¿cómo llegan a las miles de hectáreas, digamos? Como lo que son nuestros clientes lo separamos en 2 áreas. La parte de sanidad y multiplicación, que es lo que contamos, normalmente son clientes que trabajan cultivos intensivos, o sea, frutales u hortícolas. ¿Quiénes son los clientes? Viveros que necesitan plantas madres saneadas, o sea, con esas plantas madres hacen más plantas para vender a sus clientes. Tenemos, por un ejemplo, un vivero de frutilla, que en lugar de importar las plantas desde Estados Unidos o desde España,
que encima vienen con problemas sanitarios, pues son plantas producidas a campo, no en laboratorio, cuando se las están comprando. Nos piden a nosotros que le hagamos sus plantas madres, ellos sí después hacen una multiplicación a campo y le entregan a sus clientes. Es como que ustedes integran la cabeza de la cadena de valor de la fruticultura, por ejemplo. Claro, Ustedes le venden a otros que a su vez son los que le venden a los productores. buscamos trabajar como un complemento y no como una competencia. Ustedes tienen también una área de consultoría y asesoramiento. ¿Y ese área de consultoría qué significa? ¿Qué significa? Principalmente en cultivos que no son tradicionales o son, por ejemplo, estamos trabajando con lúpulo también. El lúpulo acá en Argentina hay 4 o 5 productores que son los principales, pero a partir del boom de la cervecería artesanal empezaron a incorporarse nuevos productores que muchos son cerveceros, a veces no tenían campo y compraron campo para hacer un pequeño cultivo de lúpulo, y ahí es donde nosotros asesoramos en conjunto con agrónomos que ya venían trabajando en lúpulo, cómo desarrollar el cultivo, cómo hacer la plantación, qué tipo de riego, densidad, variedades para zonas nuevas que antes no producían, y ahí es donde está la consultoría nueva. No es que solamente te doy la planta y me olvidé. Hay que acompañar para poder tener éxito en la plantación, que es la forma que también hablen bien de nuestras plantas. Si nosotros, Volviendo al negocio, ¿cuál sí. es el modelo de negocios que ustedes tienen? Porque por lo que veo son diferentes. Por un lado, estamos hablando de un B2B prácticamente. En el otro, cuando están dando consultoría, como acabas de mencionar, tal vez es otro el enfoque. Sí, consultoría, más que nada, como decía recién, en cultivos que no están tan desarrollados. Si tenés un cliente, por ejemplo, en vid, que es un cultivo muy tradicional, no es necesario salir nosotros a asesorar en cómo llevar adelante un cultivo de vid, porque hay un montón de asesores y ya saben cómo manejar el cultivo. Que a contraejemplo el lúpulo, que es algo que no hay tantos productores. Relativamente novedoso, sí. Son nuevos, ahí sí hay que acompañarlos para que sea exitoso, porque si no termina siendo el problema de la planta, sea o no sea, por más que hagas la mejor planta del mundo. Seguro. Si no tienes condiciones de suelo, riego y buen manejo, no va a funcionar bien. Y en la otra parte, que nombrabas recién, una grande semillera, está más desarrollado a esto, al mejoramiento genético, a la asistencia de esos programas, ¿por qué asistimos? Porque tampoco tenemos la capacidad de hacer todos los ensayos de campo en diferentes regiones cuando desarrollamos material genético nuevo. 3 preguntas juntas. Sí. ¿Qué alianzas estratégicas han desarrollado? Si algunas las tienen. ¿Qué lugar tiene la propiedad intelectual? ¿Y qué parte tiene la internacionalización dentro de la estrategia de Vitron? Mira, hoy tenemos vigente un convenio con CONICET para investigación en cannabis medicinal, aprobado por el Ministerio de Salud. Así que bueno, ahí con CONICET estamos trabajando. Con INTA no tenemos convenios formales firmados, pero estamos en constante intercambio. INTA San Pedro, INTA Balcarce, INTA en Mendoza, en Luján. Es una tarea cotidiana ese ida y vuelta con ellos. Tenemos un convenio firmado también con la experimental de Gowland, que pertenece acá a Mercedes, del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, que ahí donde ellos han instalado también un laboratorio que hemos trabajado constantemente desde el principio para a qué especies apuntarle, qué desarrollar, intercambiar información. Nos vemos como un complemento y no como competencias en estos casos. Hay cooperación. Así que hay que promocionar más el cultivo in vitro, porque no es que si aparece un laboratorio nuevo lo vemos como una competencia, sino como alguien que da a conocer esta tecnología, que nosotros el ejemplo por ahí gráfico que damos es para que se entienda. Lo que permite el cultivo in vitro en especies vegetales es, si lo llevamos al fútbol, que somos un país futbolero, era agarrarlo a Maradona en su momento, rejuvenecerlo, sanearlo y con Messi, y encima hacemos la cantidad de Maradona y Messi que quieras. En ese planteo, ¿ocupa algún lugar la propiedad intelectual de lo que ustedes producen? Sí, pero más que nada cuando se crea una variedad. Por ejemplo, no sé, estamos haciendo portainjerto de pistacho, que es algo que se hace en pocos laboratorios en el mundo, pero la técnica normalmente no se inscribe, no se registra, porque cuando la escribís la estás contando. Y esa receta
es propia nuestra y preferimos no contarla y simplemente vender el producto que se logra a partir de... Seguro, develar el tema. Decime, yo veo en la página web una cantidad impresionante de especies. Lúpulo, vetiver, Sí. lavanda, nogal, olivo, frutas tropicales, caña de azúcar, papa, ajo, batata, ornamentales, pistacho, almendra, durazno, cereza, peral, arándano, frambuesa, zarzamora, frutilla. No tienen límite ustedes, me parece. O sea, Mirá, ahí estamos. de todo esto? Debe haber alguna cosa es más fuerte que las otras. Exactamente, el potencial esto del cultivo in vitro que yo les decía, ¿viste? Tenemos, no sé, 1000 plantas que son 2 estanterías con frascos, te permite manejar stock bajos y cuando hay una respuesta en un mercado específico, pisás el acelerador hacia ese lado. Esa cantidad de especies es algo que Marta, mi mamá, fue desarrollando cuando tenía el cultivo principal que era el arándano. Fue investigando en otra especie y fue logrando nuevos protocolos de multiplicación. Pues normalmente un laboratorio maneja 2 o 3 especies. Nosotros buscamos ampliar, especificarnos en la etapa de laboratorio y complementarnos a otros viveros y no ir al consumidor final, sea a veces un productor o a veces son clientes particulares, porque si no, fíjate, hablábamos de lúpulo en el sur, portengertos en la zona de Mendoza, otros cultivos, arándanos hemos estado vendiendo en Bolivia. ¿Y ahora hacia dónde van? ¿Cuál es la idea de la empresa de acá a 3 años? De acá a 3 años, hacer un componente importante en lo que es servicio de investigación, como este que hablábamos de la producción de dobles haploides en soja. Eso es algo totalmente nuevo. También investigación en cannabis, que eso nos aporta una entrada al mercado internacional, ¿no? Son cultivos que se dan en todo el mundo, con una buena proyección. Y en cuanto al mercado interno, tenemos muy buena proyección a lo que es pistacho, que va creciendo tanto en Argentina como a nivel mundial. Frutilla, hay un incipiente desarrollo de variedades nacionales, que a pesar de hacer casi 100 años de cultivo, no hay una variedad nacional, y todos los años llevan más de $3 millones en concepto de pago de patentes. Patentes de semillas. Y España. Y tenemos el ejemplo de Uruguay, que en menos de 10 años tiene el 100% de su superficie de frutillas plantada con variedades propias. Joaquín, eso no solo no lo haces, no lo estás logrando. Contanos de tu equipo y el talento profesional que los rodea. ¿Y cuánta gente es? Exactamente. Bueno, esto que estábamos hablando, que en un momento lo llevamos adelante con mi hermano Facundo y yo, son un montón de temas, dijimos, es necesario asociarse, y ahí es que nos sumamos al grupo Moreto de La Plata, donde junto a ellos también nos asociamos a Patricio Esteves en la parte de investigación, este científico que nombrábamos, y a través del grupo Moreto contamos con Sebastián Picasso, que es un licenciado en Economía, Alfredo Moreto, que él dentro del grupo gestiona y gerencia las diferentes empresas del grupo, Claudio Moreto, que es el padre, que ellos vienen del rubro de construcción y gastronomía principalmente, algo totalmente diferente, pero no una estructura empresarial que nos permite tener área de administración, de evaluación económica, así que bueno, con un grupo más complejo que nos permite lograr una empresa que sea estable en el tiempo y cada área pueda llevar bien el control puntual y no como nos pasaba a nosotros en este renacimiento, por llamar, que siempre decimos, estábamos desde la compra de pequeños insumos, no sé, de las servilletas, estábamos hasta exportando un material. Y en ese terreno y esa perspectiva de crecimiento a la cual ustedes se están apuntando, y mientras yo voy publicando aquí tu mail y el sitio donde pueden consultarte, la pregunta que nos gusta hacer con Luis siempre es: ¿cuál es el desafío tecnológico? ¿Dónde está el challenge? ¿Dónde está puesta la mirada de ustedes al día de hoy? ¿Qué es lo que hoy los preocupa y qué es lo que más los motiva? Mira, hoy lo que vemos nosotros es que el principal factor, más allá de que es una alta inversión lograr un laboratorio, ¿no? En cuanto a equipamiento, insumos,
el factor más importante es el recurso humano, porque si bien hay mucho desarrollo tecnológico, equipamiento y demás, también hay un componente artesanal muy importante. Hoy hablábamos que para sacar un meristema, para que ustedes lo grafiquen, una yema es como si fuese una flor de alcaucil grande, que hay que ir sacando todas las hojitas alrededor y llegas al corazón del alcaucil, que eso sería el meristema. Pero de afuera hacia adentro está sucio. Entonces hay un componente artesanal que si vos haces mal la técnica, vas contaminando de afuera hacia adentro. ¿Y entonces? Un ejemplo simple, ¿no? Para entender. Y ese recurso humano, sea por Patricio, por la experiencia que por ejemplo, el laboratorio nació en el 92 y yo en el 86, y es algo que era parte de mi casa y que estuve ahí adentro con mi mamá, así que ese componente, ese entrenamiento en el cultivo in vitro, lo tenemos, ese ojo, cuando decimos qué buen ojo tiene, bueno, ese factor humano lo hemos logrado y bueno, lo vamos transmitiendo a nuestros empleados que se van formando y no necesariamente tienen que ser biotecnólogos o algo, sino tenemos empleados de gente que simplemente pudo haber terminado un secundario. Una actividad artesanal, estamos diciendo, casi. Que nos quedaríamos todo el día. Sí, se nos termina el tiempo, Eduardo. Sí, es una pena porque yo quisiera seguir escuchándolo a Joaquín, pero seguramente vamos a vernos dentro de muy poco cuando nos cuenten algunas de las novedades de los próximos lanzamientos que están preparando en Vitron. Joaquín Parra, muchas gracias por tu tiempo y nos volveremos a ver muy pronto. Extraordinario lo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes, Eduardo y Luis, y por dar a conocer esto que hoy en Argentina es algo más incipiente porque está focalizado mucho en el cultivo in vitro y Argentina, por supuesto, está más que nada enfocado en cultivos extensivos que se hace más por semilla y no tanto por este tipo de multiplicación. Y hoy estamos intentando relacionar las dos actividades. Muchas gracias, Joaquín. Gracias a ustedes.